Hola, hoy estamos con Paola Vintimilla, candidata a la alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano. Bienvenida, Paola, un gusto estar con usted. Muchas gracias, Sol. Yo quisiera empezar preguntando, en base a nuestra última conversación, ahí había la posibilidad de que usted sea candidata a la prefectura, hubo un giro en todo esto, en ese momento usted decía que le emocionaba esa posibilidad, a pesar de que le conflictuaba un poco tener que dejar la asamblea con proyectos a la mitad, le aligeraba un poco la posibilidad de que sea fuera del ojo del huracán político, decía usted en ese momento. Ahora todo cambió, cuéntenos qué pasó. Todo cambió, sí, definitivamente, y la decisión fue muy difícil. Gracias a Dios, los proyectos políticos que yo presenté, las leyes que presenté en la asamblea ya están en el orden del día del pleno, digamos, como es los sueldos vitalicios a expresidentes y vicepresidentes en casos de corrupción, como es la recuperación de las utilidades de los trabajadores petroleros de la empresa privada. Entonces todo eso ya digamos que de alguna manera está encaminado, ya no dejo como en ese momento pensaba las cosas a medias, ¿no? Y fue una decisión muy complicada, muy difícil para mí, para mi familia, pero yo creo que necesaria en un momento en que Quito carece de liderazgo, carece de norte, carece de un lugar a donde tenemos que ir, unas ideas claras, que son las que en este momento tenemos y siempre he tenido. Recuerda que yo llevo 27 años trabajando por mi ciudad desde la Fundación Nina de Quito. Son 27 años de recorrer sus calles, de hablar con la gente, de sus barrios. En la asamblea, el tiempo que estuve en la asamblea, todos los viernes y todos los lunes me reunía con la sociedad civil, con la gente. Yo iba a sus lugares, a sus barrios, a sus casas comunales, a escuchar sus propuestas y de ahí nacieron los proyectos de ley. Entonces, creo que es un reto para mí personal, es un reto para la ciudad, el buscar no regresar al pasado, sino ver el futuro de Quito y verle desde una óptica de mujer, que es muy diferente a la óptica de los hombres. Hay otras dos candidatas mujeres. Una de ellas decía Luisa Maldonado, que ella es la mejor opción. ¿Usted qué cree que le diferencia de las otras candidatas? Que nosotros tenemos todo un equipo atrás que ha comprobado que sabemos transformar ciudades. Esa es la diferencia. Luisa Maldonado tiene un equipo que es Rafael Correa y un gobierno que para muchos, no para todos, pero para bastantes de los ecuatorianos ha sido nefasto, una década perdida, una década robada, y entonces creo que ella no representa lo que queremos los quiteños para el futuro de Quito. Y su óptica de mujer, que usted dice que se distingue un poco de la de los hombres. Las mujeres somos mucho mejor en el momento de administrar y de hablar de varias cosas a la vez. Tenemos una capacidad de armar un abanico de cosas y hacerlos al mismo tiempo. Los hombres normalmente pueden hacer una y terminan esa y comienzan otra. Las mujeres podemos abarcar mucho más. Está comprobado que empresas privadas, por ejemplo, donde entra a trabajar un grupo de mujeres y está gerenciando un grupo de mujeres, siempre hay mayor organización, son menos corruptas en el sector público. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos un plus adicional a los hombres en este sentido de la parte administrativa y en la parte de visión. La visión es diferente, somos madres, yo soy madre de 4 hijos, me preocupa el tema de seguridad, me preocupa el tema de movilidad, me preocupa el tema de la basura y quiero abarcar todo y tenemos soluciones para todo, pero ya hemos de hablar eso más adelante. Otro tema que ha sido un rumor, incluso Marisol Corral, que también es candidata a la alcaldía, decía que ella cree que el verdadero candidato social cristiano es Paco Moncayo, porque Nebot le apoya a Paco Moncayo y que usted solo está ahí... ¡Qué locura! Por estar. Quien le apoya a Paco Moncayo es la izquierda democrática, es Democracia Sí, que es de Lenín Moreno, sí, es un partido afín a Lenín Moreno. Liderado por Gustavo Larrea. De Gustavo Larrea, de la época correísta y de la época de Lenin. Esos son las personas que apoyan a Paco Moncayo. Jaime Nebot jamás se jugaría en ese sentido, ¿no? Él cree en mí, cree que soy la mejor candidata para Quito y como te digo, tengo todo un grupo atrás de respaldo que sabe cómo hacer las cosas en la ciudad. Sin embargo, usted no fue la primera opción, por esto que conversábamos al inicio. Era Mauricio Pozo, usted se iba a la prefectura y ahí pasó algo. ¿No cree que eso ha generado estas dudas de por qué la regresa acá usted? No fui la primera opción porque yo no quise. Yo era la primera opción, siempre fui la primera opción para Jaime Nebot y para el partido. Y yo no quise en un principio porque, lo que te decía, prefiero quedarme en la asamblea. Quería terminar, me preocupaba mucho los proyectos que había presentado y todavía el trabajo que tenía que hacer para que esos proyectos lleguen ahora al pleno como ya están.
fui yo la primera opción y luego cuando Mauricio decidió salirse, acuérdate que el tema de la prefectura fue una semana y yo enseguida me retiré. No voy a la prefectura, me quedo en la asamblea. Pero luego, claro, analizando el tema coyuntural de Quito y cómo está la ciudad y la falta de liderazgo y que tenemos un 70% o más en otras encuestas que te hablan de indecisión, quiere decir que candidatos que vienen haciendo campaña desde hace 6 meses, la gente no se ha decidido, las elecciones están totalmente abiertas. Aquí la gente no va a votar por el partido político ni quien apoya a ese partido político, va a votar por quien le convenzca, por quien crea que realmente le está diciendo la verdad y que le está siendo claro en las decisiones que se van a tomar aquí. Es decir, ¿usted cree que su rostro, como persona, la gente elige a Paola Vintimilla o elige al Partido Social Cristiano? Elige a Paola Vintimilla. Tú necesitas un partido político atrás, obviamente, y necesito, y con orgullo lo digo, que estoy de las 6, porque es un partido que ha sabido manejar el tema de municipalidades y prefecturas en diferentes partes del país y lo ha hecho exitosamente. Entonces lo digo con orgullo, lo que no pueden hacer otros candidatos, ¿sí? Pero básicamente la gente no está pensando en este momento si es de las 6, de las 5, de la 4, de la 3, de la 2, si es de izquierda, derecha o de centro. La gente lo que quiere es, te ve a la cara, te siente y quiere saber si tú le estás diciendo la verdad o no. La gente va a votar por personas, por la credibilidad que esta persona represente, por el liderazgo que vea en esa persona para manejar la ciudad. Un liderazgo que nos faltó en esta última alcaldía y nos ha faltado durante varios años. La alcaldía de Barrera, no nos podemos olvidar lo que fue. Y María Sol Corral representa eso, a ese pasado. Ella fue vicealcaldesa de esa alcaldía a la que tanto rechazamos. Y en un momento dado se llegó a votar por otra opción, no por esa opción, sino en contra de lo que teníamos en ese momento. Se votó a favor de Rodas, en contra de Barrera, en realidad. Entonces, lo que le estoy presentando a Quito, lo que creo que tienen que ver los quiteños ahora, es que esta es una opción total y completamente nueva, una ciudadana, más que política, que será tan frontal y tan directa para decir lo que se tiene que hacer en la ciudad, a pesar del costo político que esto pueda tener. Porque yo no estoy pensando en la alcaldía de Quito como una plataforma para algo más. Yo simplemente quiero servir a mi ciudad, la ciudad en la que nací, en la que crecí, a la que he servido por 27 años y la que quiero que sea la mejor para mis hijos. Otra cosa que usted ha mencionado y conversamos también la última vez es sobre la forma de gobernar localmente, ¿no? El llamado modelo exitoso por el propio Jaime Nebot y los líderes del Partido Social Cristiano. En su momento usted decía que su asesor sería, entre comillas, decía usted, Jaime Nebot, si llegara usted a la prefectura. ¿Cómo ve ese tema de relacionar las dos ciudades? ¿Todavía piensa que esa es la forma de hacerlo? Jaime Nebot va a ser mi asesor número 1, por supuesto, guardando las distancias que hay entre una ciudad como Guayaquil y una ciudad como Quito. ¿No? Las competencias, Quito tiene más competencias que el municipio de Guayaquil. Aquí tenemos la educación y tenemos la salud también como competencia del municipio. Entonces, las diferencias están claras, marcadas. Los mismos problemas que tienen en Guayaquil no son los problemas de Quito. Los problemas de Quito son desempleo, seguridad, el tema de la basura. Esos son los principales problemas que afectan a la ciudadanía. Y la movilidad. Sí, eso no necesariamente quiere decir que son los problemas centrales de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, yo te hablo de un modelo de gestión desde el municipio, que no tiene nada que ver con los problemas que hay en la ciudad. Allá en Guayaquil tú vas a ver, y a qué comparas tú, porque yo no me gusta comparar entre Guayaquil y Quito porque son ciudades totalmente distintas, pero el municipio de Guayaquil cuenta con 4,000 empleados municipales. El municipio de Quito tiene más de 18,000 empleados municipales. Entonces, en una ciudad donde tenemos más o menos la misma extensión y ahora tenemos nosotros un poco más de habitantes, 37,000 habitantes más en la ciudad de Quito, entonces el modelo de gestión tiene que ser el mismo, ¿sí? Pero los problemas son diferentes. ¿Pero qué es el modelo de gestión? Reducir sustancialmente el tamaño del municipio. Por eso te digo, aquí vamos a decir cosas que políticamente tienen un costo. Y un costo alto, puede ser, pero tengo que reducir el tamaño del municipio. No podemos tener tanta gente trabajando en el municipio que lo único que crea es más burocracia dentro del municipio. La gente quiere que los trámites sean más rápidos, más fáciles, tiene que ser más productivo, tiene que haber una homologación en, por ejemplo, las zonales. Cada zonal aquí actúa de diferente manera dependiendo de quién esté en la cabeza de la zonal. Cosas tan absurdas. Para sacar un papel, el mismo papel en la zonal del sur, es diferente el tiempo que para sacar en el norte.
para sacar una línea de fábrica y en fin, todos los trámites que se tienen que hacer en las zonales son diferentes. Porque los requisitos también son distintos. Los requisitos y los tiempos son diferentes. Eso abre la puerta a la corrupción. Eso es lo que hace. Entonces, comenzando por ese tipo de cosas, si reducimos el tamaño del municipio, el 80% no se va a ir al gasto corriente y deuda. Sí, el 80% tiene que invertirse en la ciudad. Sin embargo, es doloroso, es terrible, pero lamentablemente en la época del correísmo, y se aplicó al país, se aplicó igual en la ciudad de Quito, Barrera. Infló de tal manera el municipio de Quito, con cargos políticos inútiles, innecesarios, que crean más burocracia, y ahora tenemos un municipio obeso, igual que es el gobierno central. Hay una contradicción, porque para reducir, al menos si usted dice que hay más de 18.000 y compara con 4.000 en Guayaquil, y la reducción sería gigantesca, eso quiere decir que este montón de personas tendrían que salir desempleadas. ¿Van a salir gente del municipio? Sí. ¿Vamos a concesionar empresas como Emaseo? Sí. ¿Vamos a contratar con la empresa privada el cuidado de las vías, del bacheo y de los espacios públicos como las canchas y parques que están descuidados, que ahora están en manos del EMOP? También. ¿Sí? Va a salir gente. No te puedo decir que 4.000 vamos a quedar en 4.000, fuera ilógico. No te estoy poniendo una comparación. Sí, okay. Vamos a hacer una reingeniería del municipio de Quito. ¿Qué hizo Rodas en los últimos meses? Hacer esa reingeniería. La vamos a revisar. Vamos a ver qué tan bien está hecha. ¿Cuántas secretarías realmente tenemos que tener? ¿Cuántas empresas públicas tenemos que tener? No podemos seguir permitiendo que los concejales sean parte del directorio de las empresas públicas. Empresas a las que tiene que fiscalizar. Entonces hay un desorden en la ciudad de Quito que es caótico. Que puede estar vinculado también a la corrupción. Que ¿no? se vincula total. Claro, cuando hay desorden hay corrupción. Cuando las normas no se siguen, cuando no hay una persona, un líder arriba, que se haga cargo de absolutamente todo. Yo en algún momento reclamé un tema de Maceo y me dijeron, no, es que el alcalde no tiene nada que ver en eso porque ahí está el director de Maceo. Por favor, el alcalde es la cabeza de todas las empresas públicas, de todas las secretarías y de todas las zonales. Tú pones a la gente en las zonales, tú pones a la gente al frente de las empresas públicas, ¿verdad? Y al frente de las secretarías. ¿Cómo puede ser que de pronto entonces, como ya tiene un director, el alcalde se lava las manos? Eso es falta de liderazgo, punto. Es falta de poner orden. ¿Cómo puede ser que los concejales le tengan a un barrio, por ejemplo en Calderón, 2 años esperando la aprobación para su legalización? Porque no les da la gana de darle la aprobación. ¿Qué pasa si yo mañana le traigo, vamos a tocar un tema de la floresta, y decido sesionar, como lo voy a hacer aquí en la floresta? Porque tú tienes esa facultad, no solamente tienes que sesionar en el municipio, por supuesto, llevar al consejo a sesionar en los barrios. Por ejemplo, la primera sesión será en Calderón, en este barrio, para ver si son capaces de votar en contra. ¿Por qué no se mediatiza a los concejales? ¿Por qué pasan de agache todo el tiempo? Para que toda la responsabilidad recaiga en el alcalde de la ciudad. Cuando mucha de la responsabilidad de lo que sucede en esta ciudad lo tiene la culpa el consejo. Ahora vamos a tener un consejo bastante abierto. Esa era mi siguiente pregunta. Por Justamente supuesto. como hay 18 candidatos, todos van a tratar de meter la mayoría también de concejales para que haya cierta gobernabilidad. Va a haber ¿Cómo mucho piensa gestionar ustedes? Va a ser muy fraccionado, pero así como gestioné dentro de la Asamblea Nacional para que los mismos correístas reconozcan el error terrible que cometieron con las empresas privadas que les quitaron sus utilidades, el 13% de sus utilidades, igual lo tengo que hacer. ¿Cuál fue la falla de Rodas y cuál ha sido la falla en general cuando un consejo no trabaja con el alcalde? Es la mala comunicación interna dentro del municipio y externa. Si yo les expongo, ya no les dejo que pasen de agache, sino que vamos a exponer mediáticamente cómo vota cada uno de los concejales. ¿Qué normativas está haciendo? ¿Qué está haciendo por la ciudad? ¿En qué está trabajando? Es decir, que los ciudadanos sepan exactamente qué proyectos están aprobando, qué no están aprobando, qué se está fiscalizando. Tanto es así que vamos a tener por primera vez aquí una plataforma directa, de democracia directa, donde yo ponga todas las ordenanzas que están en orden y la gente me vaya votando a favor o en contra de esas ordenanzas. No solamente la silla vacía, que se usa, pero vamos a hacerlo a través del medio digital. Que nadie tiene tampoco el tiempo para irse a meter a una sesión de consejo todo el día, pierde un día de trabajo. Es decir, que a través del internet
El Internet se va a volver una herramienta para que puedan verificar y hacer seguimiento los ciudadanos de lo que se está discutiendo. Pero tendrá que ser algo amigable, porque si no... Súper amigable, no como la página que tenemos ahora del municipio de Quito, que tú quieres ver cuántos son los ingresos y los egresos del municipio, cuánto se va en deuda, cuánto se va en gasto corriente, cuánto se está invirtiendo en cada una de las parroquias y de los barrios de la ciudad de Quito, y no encuentras. O sea, tienes que pasarte toda una mañana tratando de buscar dónde está la información. Eso se presta también para la corrupción y para la falta de información. Tiene que ser una página total y completamente amigable. Esa es una de sus propuestas. También, claro. Estamos ahorita en el 8:30, espacio emblemático de la cultura de Quito. ¿Nos puede contar un poco cuál es su visión de la cultura de la ciudad? ¿Qué es lo que ha pensado para implementar como proyectos? Justamente aquí me reuní con un grupo de chicos que trabajan en el área audiovisual. ¿Sí? Que se van a ver afectados seguramente por el artículo donde ya se va a permitir nuevamente la importación de todo lo que son videos audiovisuales y demás, ¿no es cierto? Con ellos hemos hablado y de ellos nace esta propuesta que te voy a hacer. Vamos a hacer una zona franca audiovisual aquí en la ciudad de Quito. Esto va a generar no solamente mucha inversión y trabajo para la ciudad, sino que va a generar que países como Perú, países como Colombia vengan a trabajar aquí en la ciudad de Quito en sus temas audiovisuales. Entonces es una propuesta que nace justamente de las necesidades de la gente que se dedica a este tema, ¿no? ¿Y cómo funcionaría? En una zona franca es una zona donde no pagas impuestos, por lo tanto obviamente es muchísimo más barato. O sea, hay que darles toda la infraestructura necesaria, que es grande, es enorme, pero para eso tenemos un antiguo aeropuerto de la ciudad de Quito donde está desperdiciado gran parte, y esa gran parte de ese aeropuerto tiene que usarse en la cultura. Tenemos que dar espacio, por ejemplo, a los artistas urbanos. Mira todo lo que tienes alrededor, es una belleza. Simplemente hay que darles un lugar específico para que funcionen y para que nos deleiten con su arte, porque el arte es enorme que tienen, que tienen estos jóvenes que trabajan en el tema del arte urbano. Tenemos que meterle la cultura, en el tema de cultura tenemos el tema de las parroquias, por ejemplo. La ruta de las parroquias, que si bien tiene que ver, que es una propuesta mía, que si bien tiene que ver con el turismo, ¿sí? Para que se vaya y se disperse no solamente en la zona de la Mariscal y en la zona del centro de Quito, sino que también vaya a las parroquias. En el noroccidente tenemos una fauna espectacular y tenemos cascadas maravillosas que tenemos que conocer, pero no hay las rutas marcadas, algo organizado para que se haga. Cada parroquia tiene su cultura. Tenemos la cultura religiosa, por ejemplo, en el Quinche, que es algo bellísimo. Entonces yo creo que se puede hacer muchas cosas, pero todo lo que yo te estoy contando no se puede hacer si no tenemos recursos en el municipio, si solo tenemos un 20% para inversión. Ahora vamos a tocar el tema del presupuesto también, pero el tema de la zona franca que me llama la atención, la alcaldía de Quito tiene la potestad de crear una zona franca y definir que allí no se pagan impuestos. Sí, por supuesto que sí, porque es mi ciudad. Haz de cuenta que es un gobierno chiquito. Aquí tenemos todas la autoridad y la potestad y la competencia para hacerlo, ¿no? Además de que vamos a incentivar a la empresa privada que quiera aportar en la cultura, que quiera aportar en estos proyectos con el impuesto de la renta, por ejemplo, que eso es totalmente potestad mía. Que se pueda ir que se pueda deducir del impuesto predial, perdón, no del impuesto a la renta, del impuesto predial, que se pueda deducir a toda la gente y las empresas que estén aportando al tema de cultura. Y así como turismo. Una política macro, ¿no? Porque este es un proyecto. ¿Y cuál sería la política? Porque una de las cosas que dicen, justamente relacionando con lo que usted acaba de mencionar, el tema del presupuesto. Primero, no hay suficiente presupuesto. Segundo, a la cultura no se le entrega un presupuesto considerable. Y tercero, no hay claridad, esto dicen los gestores culturales y quienes están en el sector, que se utilizan mucho los fondos para entregar a ciertos artistas que además tienen unos requisitos súper complicados y no todos pueden acceder, por un lado, y por otro lado se considera que la cultura es traer artistas internacionales y armar fiestas en los barrios cuando hay fiestas de Quito. Si fuera de eso, la gente dice, no ha habido una política cultural. Va a haber una política de cultura. Estamos pensando también en llevar la fiesta del barrio, donde los barrios que una vez al mes tengan cine abierto, que tengan, que usemos toda la cultura de las parroquias, bailes, microteatro,
afuera de las estaciones del metro tenemos que tener un lugar donde se vea el arte de Quito, porque ese es un lugar va a ser un lugar muy usado por los turistas, y entonces tenemos que meter ahí todo lo que es lo que te decía, el microteatro, la música. No sé si han visitado recientemente algunas calles ya peatonizadas en el centro de Quito. Entonces están todos los cafés afuera, están los músicos. Eso es lo que queremos para Quito, para ciertas zonas de Quito, ¿no? Rescatar nuestra cultura. Las parroquias tienen muchísimo que dar, pero no se conoce. Entonces no nos podemos centrar solamente en el casco urbano de Quito, ¿no? Yo creo que hay muchísimo más allá atrás de la cultura, y tenemos que darles espacios a todos. Y lo que tú dices, el presupuesto, y lo que ellos dicen es verdad. El presupuesto tiene que ser bien distribuido, y el tema turístico tiene que ver mucho la cultura. Y si queremos que nuestro Quito sea un lugar que no se quede la gente un día, conozca el centro histórico y se vaya a otros lugares, necesitamos darles más opciones. Hay un tema de regeneración urbanística que estamos ya a punto de terminar, que se trata de unir la Mariscal con el centro histórico, por ejemplo, con una regeneración de toda la parte que los une, ¿no? Donde sea peatonizado, donde sea seguro, eso sería un movimiento comercial enorme y una nueva fuente de ingreso turístico para la ciudad. No sé si ha tenido oportunidad de empaparse un poco de este tema, porque algún rato una autoridad de este municipio decía que es muy difícil definir a nivel de regulación qué es considerado arte y qué no. Entonces, que hay gente que entrega, que vende cosas, sobre todo sobre la venta ambulante, ¿no? Entonces, que vende, por ejemplo, postales. Entonces, ellos dicen, pero yo soy artista, no me pueden sacar de aquí. Que todo este tema de la regulación que se relaciona entre la cultura, el violinista que está fuera de la iglesia, que usted menciona, o fuera de los cafés, tiene la misma regulación que tiene un vendedor ambulante de algo que puede considerarse arte, porque no hay marco jurídico. Los vendedores ambulantes es un tema totalmente diferente, y no le veo por dónde está el arte en los vendedores ambulantes, ¿no? Si tú eres pintor, por ejemplo, tienes elegido para exponer tus pinturas, y tienes un día a la semana específico para hacerlo. El tema de los vendedores ambulantes va por otro lado. Los vendedores irregulares son los que caotizan las veredas, y con ellos hemos conversado y tenemos una solución, y cada uno tiene que irse a su lugar, y en esos lugares le daremos la promoción y les pondremos locales anclas para que la gente asista a esos lugares. ¿Qué pasa ahora con los vendedores ambulantes en las calles? La gente les coge, les reorganiza, les pone en un mercado, pero les deja botados. ¿Dónde está la promoción a esos mercados? ¿O cómo hacemos que la gente vaya y se acostumbre a ir a esos mercados para comprar? Entonces ahí nació de ellos mismos, de esta gente con la que me sentaba a conversar. Me decía, si usted me pone, por ejemplo, un banco en este mercado, si usted me pone una agencia de pagos, si usted me pone una agencia del municipio para hacer algunos trámites, va a obligar a la gente a que vaya a estos lugares y no tengan que volver a salir a las calles. Entonces hay que definir. Yo creo que no es difícil definir qué es arte y qué es cultura. Entonces no vamos a decir que vender estampitas en la calle, eso es arte. Y hay forma de regularlo, pero... Es que yo creo que el arte y la cultura simplemente hay que leer lo que es el arte y la cultura. Entonces, si hablamos de los vándalos de la calle, porque esos son vándalos que te manchan las estaciones de los buses, que te manchan las paredes de la ciudad, con grafitis que no tienen ningún sentido, y vemos esto que tenemos aquí afuera en la floresta, no podemos comparar lo uno con lo otro. Lo uno es arte, el otro es vandalismo. Pero ¿quién va a definir eso? Porque justo hubo esta discusión hace poco, ¿no? De los vagones del metro que se pintaban aquí. Eso es vandalismo, eso no tiene nada que ver con el arte. ¿Pero qué se considera? ¿Cómo lo distingue? Arte es algo que te transmite algo positivo o algo negativo, pero que te transmite algo. El grafitero es simplemente rayones y manchas e insultos en una pared blanca de una casa privada. Entonces tampoco el arte urbano puede estar en todo lado. Tiene que tener lugares específicos para el arte urbano, y por eso estoy proponiendo que el Parque Bicentenario, este parque que todavía no termina de ser lo que todos los quiteños queremos, haya un espacio para esto, ¿sí? Y hayan barrios como estos que se quieren incluir dentro del arte urbano, pues perfecto, lo haremos. Facilitaremos las cosas para que así sea, facilitaremos las cosas para que la cultura, siendo la capital y siendo teniendo el centro histórico como primer patrimonio cultural de la humanidad, ¿cómo es posible que la cultura aquí no se dé en su magnitud como tiene que darse? ¿Cómo es posible que hayan teatros en la ciudad de Quito que estén cerrados, que estén botados, cuando hay que reactivarlos? Donde tiene que haber música, teatro, danza, bailes,
todo el tiempo auspiciados por el municipio de Quito. Hay mucha gente de teatro y de música que necesita lugares para darse a conocer. Entonces no es que hace falta arte, falta el apoyo, la decisión política de un alcalde de darles el espacio que se merecen. Ahí están muchos jóvenes. Y desde esta perspectiva que usted comenta, ¿no? De fomentar y todo, ¿cómo va a relacionar eso con el tema del presupuesto que usted mencionó hace un momentito? Es un tema súper complejo. Lo primero que tenemos que hacer, yo te puedo decir maravillas en el tema de movilidad, te puedo hablar del tema de seguridad, que aunque no es competencia del municipio, hay muchísimo que se puede hacer. Yo te puedo decir muchas cosas, pero si no hay presupuesto como no hay actualmente en el municipio, no puedo hacer nada. El candidato que te diga que va a hacer las megas obras, pregúntale de dónde va a sacar el dinero. No todo puedes concesionar, no todo le puedes dar al sector privado, porque no es rentable. Entonces simplemente no lo van a coger. El tema de la basura es muy rentable. Por supuesto que voy a tener carpetas de gente que quiera participar en el tema de la recolección y el manejo de la basura. El manejo de la basura hasta ahora no se ha hecho nada concreto en la ciudad. Lo que se hace es poner bajo tierra toda la basura. El manejo de la basura te deja millones de dólares al año al municipio de Quito y a la empresa privada que tendría el manejo, porque tiene que poner toda una infraestructura, toda una fábrica de procesamiento de la basura que el municipio no tiene dinero para hacerlo. Y esto, la concesión estaría incluyendo o consideraría también esta transformación de la basura, ya no solamente ir a los botaderos, sino la transformación. Totalmente. Eso tiene que ver con el tema de reciclaje, tiene que ver con el procesamiento de la basura, donde sacamos resinas, por ejemplo, que sirven para el cemento, que sirven para la pintura, que sirven para el maquillaje. Como eso te digo, eso te deja millones de dólares. El contrato es claro. Yo le doy el tema de la recolección, de la limpieza de las calles, ya no hay barrenderos. Ya no hay nadie que te esté barriendo lugares que no pertenecen a la acera de la casa de las personas. La ciudad está muy sucia y con toda razón. Los recolectores de la basura pasan a las 11 de la noche. La mayoría de la gente como yo nos levantamos a las 5:30 de la mañana y a las 10 de la noche estamos dormidos. Si me piden que saque la basura a las 12 de la noche, no lo voy a hacer. Lo voy a sacar antes de irme a dormir. O hay gente que, por ejemplo, vive sola en su casa, que sale a trabajar a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, sale de su casa, pero el recolector resulta que pasa a las 9 de la noche. Entonces ellos me tienen que solucionar ese problema, sea con contenedores en cada una de las cuadras, sea con basureros elevados, que se llama, para que la gente, si sale a las 5:30, a las 6, y sabe que el recolector pasará a las 9, tiene que poner la basura en este recolector, que máximo tendrá que recorrer 50 metros, de los 100 metros que tiene una cuadra. Y para eso también están las ordenanzas. Sol, la gente aprendió a vivir de su casa para adentro. No le importa la vereda de su casa que esté sucia y tiene la responsabilidad de limpiarme ese espacio de su vereda. No le estoy pidiendo que me limpie toda la cuadra, le estoy pidiendo que me limpie su espacio de vereda. Y hay ordenanzas que no se están cumpliendo en el tema de movilidad, en el tema de limpieza, en el tema de seguridad. Hay ordenanzas que no se están cumpliendo. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner orden en la ciudad de Quito. Eso es básico. Eso es necesario y para eso se necesita en muchos casos, que aunque suene feo, mano dura. Mano dura en muchos temas. ¿Qué significa mano dura? Hacer cumplir las ordenanzas. Un camión, un autobús te está contaminando, le cierras en ese momento, le pones la multa, pero si lo sigue haciendo y ves que es algo sistemático en esa cooperativa privada que está concesionada por el municipio, pues le quito la concesión de la ruta. ¿Por qué lo quita? ¿Por qué tanto miedo a los taxistas y a los buceros? Porque te paralizan la ciudad. Vamos a ver si el día de mañana yo le quito la concesión a una línea de transporte público porque está contaminando la ciudad, porque está parando donde le da la gana y no en las paradas de buses, porque no está dando un buen servicio a los usuarios. Pretenden que se les suba el pasaje, que no se ha subido por mucho tiempo, de acuerdo, pero empiecen a dar un buen servicio. Basta de poner pretextos. ¿Sí? El momento que yo le quite la concesión de la ruta a una de estas, te aseguro que la ciudadanía va a estar a favor mío. ¿Qué tal si le digo, tiene 30 días para mejorar sus unidades? Porque la mayoría de sus unidades están contaminando. Y sí le van a paralizar probablemente, porque ha habido permanentemente estos acuerdos. Yo no les tengo miedo. No les tengo miedo. La ciudadanía va a estar de mi lado. Porque lo que estamos buscando aquí es un mejor servicio para el ciudadano. Y no que las cooperativas de taxis y de buses hagan lo que quieren y manejen la ciudad como quieren. Y han sido dueños de la ciudad por muchísimos años. Y nadie se ha atrevido a hacer nada. Lo primero es el diálogo, obviamente. Lo primero es sentarnos y conversar con ellos. Hay algunas propuestas en el tema, por ejemplo, de los taxis. Tú no puedes ver dentro del casco urbano de Quito taxis verdes o taxis rojos. No puedes ver.
tienen que ser sancionados inmediatamente. Y la manera es que las cooperativas, por ejemplo, que están en parroquias, que son con los que tienen la línea verde, es que tengan varios tipos de taxi. Entonces, si alguien que está en este momento en Pifo quiere subir a la ciudad de Quito, tiene que coger un taxi amarillo, no con línea verde. Esos taxis no volverán a entrar al casco urbano de la ciudad de Quito. Y es muy fácil. El metropolitano que vea un taxi con línea verde o el taxi roja, está multado a la cooperativa. Hay soluciones. Y he hablado con los taxistas, con dueños de cooperativas. Y están de acuerdo. Justo eso, ¿cuál es su propuesta, su visión sobre el tema de que operen o que funcionen las aplicaciones móviles para los taxis? Mi visión es que siempre la libertad de mercado es buena. No hay duda de eso. La competencia te vuelve mucho más eficiente, te vuelve vanguardista, te vuelve innovador. La competencia siempre va a ser buena. Ahora, eso no depende del municipio ni del alcalde, ni del consejo metropolitano. ¿Qué cosa? La legalización de Uber y de demás plataformas. Eso depende de la Asamblea Nacional. Hay un proyecto ya presentado en la Asamblea Nacional que seguramente será tomado en cuenta pronto, esperemos que no se tarden años y ellos, será la Asamblea la que haga que estas plataformas sean legalizadas o no. Pero es más sobre la regularización de los taxis, porque de alguna manera... Eso es otro tema. Me hablabas de las plataformas y hay los taxis que no están regularizados. Las plataformas de alguna manera funcionan independientemente de que estén regularizadas o no, y esto es un asunto que pasa en todo el mundo, ¿no? Uber y Cabify funcionan aquí o en cualquier otro lugar independientemente de que haya una... Pero hay países como Panamá que lo regularizaron. Y ellos tienen que pagar lo mismo que tienen que pagar los otros. ¿Usted estaría favorable a que se regularicen estos taxis que están siendo parte de... que se contactan a través de las aplicaciones? Totalmente, porque ellos tienen que pagar lo mismo que tenemos que pagar todos los ciudadanos, empezando por los impuestos. Pero ahí no hay este problema de que estamos aumentando otra vez la carga vehicular. Mira, hay que hacer un estudio nuevamente, porque también hay varios taxis que están esperando desde el 2017 a ser regularizados. ¿Sí? Entonces, hay un estudio, pero que yo creo que ya es obsoleto. Hay que volver a hacer un nuevo estudio y saber cuántos taxis necesita la ciudad de Quito. El cantón Quito, con todas sus parroquias rurales y urbanas. ¿Sí? Cuando sepamos exactamente eso es lo que vamos a tener, ni más ni menos. Ni más ni menos, no podemos. Ok, entonces dependerá de eso. Depende de un estudio técnico, no se puede lanzar números al azar, necesitas estudios para poder hablar. Entonces, hay candidatos que dicen voy a regularizar a todos los que faltan solamente por ganarse los votos de estos taxis que están trabajando de informales, o voy a eliminar las plataformas, o voy a regularizar las plataformas cuando no es competencia del alcalde y cuando no tienen de soporte un estudio que te diga realmente cuántos necesitamos. Regresando un poco al tema del presupuesto que habíamos tocado por encima, ¿cómo piensa usted resolver esta dificultad del presupuesto? Si bien usted dice no se van a hacer grandes obras o mega obras, igual hay que gastar un montón de cosas e invertir en varias cosas. Se pueden hacer más adelante. No he dicho que no se vayan a hacer. Tenemos grandes planes para la ciudad de Quito. Yo creo Cuéntenos que Quito, un poco sobre eso. Tengo la regeneración urbana. O sea, el presupuesto... Hay grandes obras para la ciudad de Quito que se van a hacer realidad, que están en mi plan de trabajo, siempre y cuando hagamos lo que se tiene que hacer desde un inicio. Corregir lo que te digo. El 80% se va en deudas y se va en gasto corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú eres doctor y tienes que salvarle la vida a la persona, pero te dicen tienes que cortarle un brazo para que la persona pueda sobrevivir, creo que la contestación es lógica. Se le corta el brazo para que la persona viva. Eso es un poco lo que tenemos que hacer. No puede ser que 18 o 20,000 funcionarios públicos que tenga el municipio de Quito esté por encima de 2,700,000 personas que somos Quito. Entonces, ¿qué preferimos? Estén por encima, porque las necesidades, porque la plata que está entrando al municipio la plata que está entrando al municipio en contribuciones de tasas y en impuestos, se está yendo la mayoría en lo que te estoy diciendo, en pagar la burocracia. Claro, pero se ha hecho el cálculo, por ejemplo, de indemnizaciones y todo eso. Hay fondos para eso. Sí. Hay el BID, por ejemplo, que te da fondos para eso. Muchos de estos funcionarios pasarán a formar parte de empresas privadas. Entonces, no es que todos se van a la calle. Lo que no quiero es que esa carga tan alta de personal que tiene el municipio de Quito nos impida hacer todas las obras que necesita la ciudad, obras que además van a generar empleo. Claro, comprendo, pero una vez que se recorta el personal, aún así va a haber un hueco de presupuesto considerable, si bien si va a aligerar un poco, todavía... Va a aligerar bastante. Te estoy diciendo que la mayor parte se va en gasto corriente. La mayor parte se va en gasto corriente. Solo eliminando, por ejemplo, los concejales. Solo para que tengas una idea, el otro día solo les quitábamos los 2 asistentes.
y llegaba a 67 millones al año, solo quitándole 2 asistentes, 67 millones al año. Que se ahorrarían al eliminar dos Solo asistentes. en eso. Yo creo que un concejal con un asesor en el área legal, si es que el concejal no es abogado, o en el área que él considere necesario, un asesor, no autos, no chofer, ni el asambleísta tiene eso. O sea, no necesitamos tanto lujo dentro del municipio. No necesitamos sindicatos que paralicen obras. Estamos de acuerdo que los trabajadores tienen su derecho, pero ya los derechos de ellos paran cuando afectan los derechos de los demás. Y eso es lo que ha pasado en Emaceo y en otras empresas públicas. Hay 5 sindicatos que tienen que ser revisados. Cada 2 años tú revisas los contratos de estos sindicatos. Quiere decir que este alcalde y los anteriores tuvieron la oportunidad de negociar bien esos contratos. ¿Y qué hicieron? Hay una empresa metropolitana que tiene hasta derecho a 3 peluqueros, según el sindicato. ¿Perdón? 3 peluqueros. ¿Para 3. qué? Porque eso pide el sindicato. Tú puedes creer que hay un mensajero de una secretaría, la Secretaría de Movilización. De movilidad. De movilidad. Hay un mensajero que usa el auto de esa secretaría con el chofer para hacer la entrega de la mensajería que tiene que hacer durante el día. ¿Por qué? Porque es del sindicato. Y de estas cosas se pueden nombrar cosas que te ponen los pelos de gallina y tú dices, por Dios, si tuvieron la oportunidad de negociar, ¿cómo permiten que esto siga sucediendo? Pero ¿qué pasa? Políticamente no es correcto meterte con los sindicatos. Es una decisión que políticamente te puede costar mucho. No me importa. No me importa que políticamente me cueste. Si me tengo que quedar los 4 años en el municipio de Quito haciendo lo que tengo que hacer para dejar un municipio saneado, limpio y eficiente, lo voy a hacer. No tengo miedo. Nunca tuve miedo, ni desde la asamblea, ni ahora peor desde el municipio, en hacer lo que se tiene que hacer, pese al costo político que esto pueda tener. Pero si es que no se maneja este costo político, o si es que no se maneja la política adecuadamente, no le pueden revocar el mandato. La se queda gente la va a mitad. estar del lado mío cuando vea que las obras se empiezan a dar en la ciudad de Quito. ¿Hace cuánto tiempo no vemos la inauguración de una obra en la ciudad de Quito? Dime tú, ¿cuál fue la última obra que se vio inaugurar? Olvidémonos del metro que todavía no se inaugura. No me acuerdo. No hay, y eso se siente en los barrios. ¿Hace cuánto tiempo no viene una persona del municipio que es su responsabilidad a limpiar la maleza, a arreglar los juegos infantiles, a arreglar la cancha de fútbol, de vóley? No hay. ¿Hace cuánto tiempo no te arreglan las veredas? La ciudad está en desorden, la ciudad está descuidada. Necesitas una persona, el rato que la gente empieza a ver la respuesta de lo que nos estamos ahorrando, en un principio será un costo, sí, político, pero el momento que vean que yo todo ese dinero que me estoy ahorrando, estoy invirtiendo en la ciudad, en cosas como las que te estoy diciendo, que generan bienestar en la gente, que le da felicidad, le da tranquilidad, le va a dar seguridad. Usted dice que su respaldo político va a estar en la gente. Totalmente, porque no puede ser que 20,000 personas sí, sean más importantes que 2,700,000 personas que somos los ciudadanos de Quito. No puede ser. Otro tema es este tema ambiental, ¿no? Usted ha hablado del ejemplo, hemos hablado del ejemplo de Guayaquil, del modelo de gestión de Guayaquil. Tú has hablado del ejemplo de Guayaquil. Pero no hemos yo. conversado usted y yo, porque si no... Claro, a lo que voy es que no podemos Comprendo, son 2 ciudades distintas, pero usted ha dicho que el modelo de gestión... Tiene problemas difíciles. De la administración, lo que te estoy hablando ahorita. El modelo de gestión de la administración. Claro. Eso es el que se puede aplicar. No podemos aplicar el mismo modelo de Guayaquil en diferentes temas sociales, en diferentes temas turísticos, en diferentes temas ambientales. No podemos tocar lo mismo, porque las realidades son diferentes. Comprendo. En temas ambientales, ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que propone? En temas ambientales, ser muy claros con las ordenanzas, no permitir que ni vehículos, ni taxis, ni buceros, peor, el transporte público del municipio contamine la ciudad. O sea, eso es claro. Hay la ordenanza, hay cómo multarles, pero vemos pasar los autos botando todo el humo, los buses contaminando y no vemos un agente de control del municipio parándole y multándole como debería ser. Se van a exigir que se multen y se cumplan las normas hay, las ordenanzas hay,
Lo que pasa es que no se está haciendo cumplir. No se está haciendo cumplir. Hemos hablado con Inti Grondenberg para hacer una limpieza general de varios ríos de Quito, pero sobre todo del Machángara, recogiendo todos los plásticos. Vamos a prohibir la venta de agua en botellas de plástico, sirviendo en diferentes sectores y lugares estratégicos de la ciudad para que la gente pueda recargar con agua en las calles. No tenemos eso. Y la gente aquí toma los bebederos donde uno pueda llenar, en diferentes lugares estratégicos de la ciudad. Eso tiene que haber. La gente ahora tiene una vida mucho más sana, tenemos que tomar 2 litros de agua al día, y para eso nos consumimos las botellas, 4 botellas al día, que ¿en dónde terminan? Entonces yo creo que hay formas y hay cosas que se pueden hacer mediante ordenanzas que puede evitar que haya un excesivo gasto de plásticos en la ciudad de Quito. Ya se ha hecho algo en el tema de los sorbetes, se está tratando de hacer algo en el tema de las botellas, pero hay que darle soluciones a los problemas. ¿Qué reemplaza el sorbete? Es complicado. Los sorbetes que vemos en algunos lugares son de papel, Sí, estos. Exacto, pero son muy caros. Aquí lo pueden dar, pero la mayoría de los lugares no. Son costos adicionales para el emprendedor, para el comerciante, que a veces no puede asumir. Pero ¿cuál es la opción? Yo no he oído la opción. Eliminamos los sorbetes, esa es la idea, pero ¿cuál es la opción? Hay que analizarlo y hay que darles una opción a esto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en el tema ambiental? Básicamente eso, en la recuperación de las quebradas. El otro día estábamos en un barrio en el sur de Quito donde tienen una quebrada seca enorme, donde me dicen, ¿por qué no hacer un parque lineal aquí? Están bajo el cordón verde de la ciudad de Quito. Hay lugares espectaculares donde se puede reactivar, donde se puede hacer diferentes cosas. El mantener los espacios públicos limpios es también parte del ambiente de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces tenemos la recuperación de quebradas. Yo mismo cuando estaba en la asamblea estuvimos en el barrio de Tumbaco y en la parroquia de Tumbaco y conocimos, por ejemplo, cómo se hacen ¿cómo se llama? Los huertos urbanos. Dentro de las quebradas, se limpia, se hacen mingas, hemos perdido el sentido de comunidad, tenemos que volver a ese sentido de comunidad por el tema de seguridad, por el tema de mantener nuestro barrio limpio y cuidado. El momento que todos los vecinos se conocen, empiezan a trabajar en este tipo de cosas que son productos para el barrio, sí, para el barrio, y estos huertos urbanos son maravillosos, y conocí uno en Tumbaco que lo manejan muy bien, y esos son iniciativas de la ciudadanía, que lo que necesitan es el apoyo de alguna manera del municipio de Quito, ¿no? Es decir, el municipio podría apoyar estas con semillas, con organización, con capacitaciones. Otro tema, justo ahora que menciona el tema del Machángara, otra de las candidatas que vino acá decía que si fuera la alcaldesa Esmeraldas demandaría a Quito porque el agua del Machángara llega a contaminar Esmeraldas. Esto está vinculado con lo que usted menciona ahorita de los plásticos, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, el tema de los plásticos es una parte, pero están los desechos sólidos y líquidos también, ¿no? Sí. Que hay que tomar también acciones sobre el tema y no podemos seguirnos tapando los ojos y no querer hacer las cosas que se tienen que hacer. Es un tema caro, es un tema complicado, y no tengo los estudios aquí para demostrarte y decirte cómo vamos a trabajar con los desechos líquidos y sólidos. Aquí no podemos tener la respuesta absolutamente a todo. Para eso vamos a tener la Secretaría de Medio Ambiente, encabezado por una persona que no sea política. Basta de poner a los amigos, a los primos o a la gente del partido político. Aquí tienes que tener a la persona que más experiencia tenga sobre el tema ambiental, para que justamente nos dé soluciones viables. ¿Usted ha pensado justamente en quiénes serían parte de su equipo? Estamos en eso. Nombres? Sí, estamos conversando, y en nuestros equipos de trabajo, tanto de movilidad, de turismo, de la fauna urbana y diferentes temas, tenemos grupos de trabajo de donde seguramente saldrán las mejores ideas y la mejor persona para manejar en su momento las secretarías. Otro tema que estamos consultando a todos los candidatos es la reducción de la huella de carbono. ¿Qué se propondría para poder ir reduciendo esa huella? Es lo mismo, ¿no? Es parte del medio ambiente. No tengo una respuesta exacta en este rato. Yo creo que controlando bastante el tema de la contaminación de los vehículos y demás, y promoviendo el uso de medios alternativos como la bicicleta, como el peatón. Está comprobado, por ejemplo, que Quito en un tramo de 10 kilómetros, si lo maneja, si lo haces andando, digamos, es mucho más rápido que si vas en bicicleta y hasta en auto. Entonces hay que promover el uso del transporte público, tenemos que bajar la emisión de gases, definitivamente sí, y las fábricas que contaminan tienen que tener un impuesto claro sobre este tema, o sea,
lo que nos pasaba el otro día, que veíamos en los centros comerciales, por ejemplo, qué bonito se ve cómo están reciclando, se supone, ¿no es cierto? Está el cartón, está las botellas de plástico, si tú abres y te fijas, todo está mezclado. Y así es como termina. Tenemos que trabajar con aplicaciones ciudadanas como las de Recibesi, por ejemplo, para tener mayor cobertura y poder tú llamar a la persona, a tu reciclador que esté cerca y se lleve los desechos de tu casa, ¿no es cierto? Que se lleve el plástico, que se lleve el cartón, el papel. Son cosas que se tiene que trabajar con campañas y que se tiene que trabajar desde una manera muy técnica. Muy técnica, no subjetiva, no por idealismos que queremos cumplir. Tenemos la ciudad que tenemos 500,000 vehículos particulares rodando en la ciudad de Quito, y esa es la realidad que tenemos. No es tal vez el Quito que soñamos y que hubiéramos querido, que todos anden a pie, en bicicleta y en buses eléctricos, todos. Esa es la realidad. Pero se puede incentivar a eso, ¿no? A reducir el uso. Esa es la prioridad. Pero también tienes que dar solución a los demás. Necesitamos parqueaderos para incentivar el uso del transporte público, necesitamos vías de acceso y de desfogue, ¿sí? O sea, la solución a Guayasamín, por ejemplo, que se dejó de lado, son temas que se tienen que retomar. Tiene que haber una solución al tema del trébol. Pero ¿cuál será la prioridad ahí? ¿El auto individual o el transporte masivo? Tienes que dar prioridad, obviamente, al transporte masivo, ¿sí? Pero también para eso hay los corredores, nuevos corredores para los buses, para que sea más fácil transportarse de un lugar al otro, para que haya una conectividad entre parroquias, que eso es importante también, que no la hay. Todo eso se tiene que incentivar, pero no puedes quitar la realidad que tenemos. Entonces, no nos quejemos del tráfico si somos los primeros en utilizar el auto, ¿sí? 500,000 autos hay en la ciudad de Quito, y hay que darle una solución también a eso. Y la gente poco a poco tiene que irse concientizando, y cuando tengamos el metro, que es una opción grande en el tema de movilidad, tal vez logremos con una campaña adecuada lograr que la gente vaya dejando los autos parqueados cuando les des los parqueaderos para dejar en la periferia de Quito. Pero si ahorita no tienes en dónde dejar el auto, es más cómodo coger el auto y dirigirte al lugar que quieres. Dejar en la periferia y tomar bus. Exacto, tomar el bus y llegar a las centrales del metro y empezar a moverte como se manejan en las mayores ciudades del mundo. O sea, en las capitales del mundo, cuando tienes metro, tú caminas mucho, tomas muchos buses y alternativas diferentes. Eso es lo que tenemos que empezar a promover en la ciudad de Quito. Hay otro tema sobre la facilidad de movilizarse en la ciudad para poblaciones vulnerables, es decir, personas que están en silla de ruedas, mamás con coche de los bebés, los niños pequeños, los ancianos. Hay las rampas, ¿no es cierto? Hay las rampas de las calles. Pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Primero, no están cumpliendo las normas técnicas. En Exacto. Segundo, al momento de utilizar transporte público, no pueden utilizar transporte público porque no hay rampas. Y los autos se parquean en las rampas. Además, ¿cuál sería la propuesta para hacer que estas poblaciones puedan movilizarse en la ciudad con mayor facilidad? Es un tema complicado y ahí necesitamos justamente la gente que tiene estas discapacidades para que nos digan cuáles son las soluciones y cuál es la mejor manera. Hay pocos taxis que tienen el sello de inclusión que sirven para las personas que usan. Hay pocos buses que también te sirven, la mayoría de los buses no te paran, como no les paran a los estudiantes o no les paran a las personas de la tercera edad. Yo creo que hay que crear una ciudad mucho más inclusiva, sí, y hay que ir buscando formas, y yo creo que como en el derecho comparativo que se habla en la asamblea, aquí también tenemos que tomar las mejores decisiones en base a las experiencias de otras ciudades y ver cómo podemos volverle más inclusiva a la ciudad y escuchando a la gente. Tenemos que aprender a escucharles. ¿Cuántos semáforos tienen el pitito, por ejemplo, para las personas que no tienen visión? Muy pocos. Solamente hay muy pocos, la mayoría, y en parroquias ni te hablo y en el sur ni te hablo. O sea, es el casco urbano de la ciudad es lo que tienen todos esos beneficios, pero lamentablemente hay que pensar en todo Quito, en todo el sur y en todas las parroquias más extremas. Entonces tiene que ser un proyecto de ciudad y no se va a lograr en 4 años. Eso es un proyecto bastante ambicioso de inclusión que tiene que ir cambiando desde la educación de las personas. Y que no solo tiene que ver con las poblaciones que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad, sino también con los niños. Hay un estudio de la Universidad de San Francisco de 4 colegios en distintas zonas de escuelas, en distintas zonas de Quito, y los riesgos a los que están expuestos los niños, colegios públicos, hay uno privado me parece en el estudio, son altísimos porque no hay espacio para que los buses se parqueen. Entonces los niños, como son pequeñitos, no tienen visibilidad. Van a la calle. Y
ha habido ya accidentes, las tapas de las alcantarillas se han caído a los niños, o sea, todo este tipo de eso es parte del EMOP, ¿no? Esto de las alcantarillas y demás, y los huecos de las vías. Es por eso que vamos a contratar a una empresa privada para que se haga cargo de los espacios públicos, ¿no? Y que esto no pueda pasar, no puede haber alcantarillas sin tapa. Eso es un riesgo para todos. No solamente para los niños, sino para todos en general. Se cae ahí y ahí imagínate, quedó. ¿no? Y un adulto mayor se cae ahí, también quedó. Y si tú o yo nos caemos, también vamos a tener cuerpo, problemas. ¿no? Porque había justo el estudio de las medidas Imagínate. exactas, entonces un adulto logra quedarse atrapado. Yo sí he visto gente que ha caído en alcantarillas. Sí, pero se queda atrapado, no se hunde. El niño se hunde por el tamaño Totalmente. ¿Y hay una propuesta para eso, para estas poblaciones específicamente vulnerables? A ver, en el tema del transporte público para los niños y gente de la tercera edad y gente con problemas de movilidad, por ejemplo, sí, tiene que haber, hay que rediseñar las paradas de buses. La mayoría de las paradas de buses deberían tener entrada. No puedes pararte en una esquina, ¿me entiendes? Y que la gente entre arriesgando su vida. Muchas veces ni siquiera están pegados a la vereda, sino están en el carril donde paran y la gente sale corriendo. Incluso en medio carril, ¿no? Ahí pasan motos por ese lado, pasan bicicletas, en fin, pones en riesgo. Lo que tenemos que hacer es poner orden. Y repito, Quito lo que necesita es orden. Quito necesita ideas innovadoras para este tipo de problemas, que en este rato no te puedo decir exactamente lo que vamos a hacer, pero sí sabemos que la mayoría de las paradas de buses tienen su entrada, pero necesitamos que todas tengan eso, ¿no? Que todas tengan su caseta, que todas tengan un reloj donde te diga a qué horas va a llegar el bus. Eso se hace por medio de GPS. Horario también va a poner los buses. Como hay en otras partes Claro del que mundo. sí, pero por eso le pregunto, ¿eso dice, sería un proyecto para Quito, poner horario a los buses? Es que si el bus sale a la hora que tiene que salir, si va a la velocidad que tiene que ir y para solamente en las paradas que tiene que parar, tú vas a ver en el reloj que te va a decir en 1 minuto 45 segundos llegará su bus, como es en otras partes del mundo y funciona así. Claro que sí, pero mi pregunta es si los choferes de bus aquí se van a dejar regular, porque... Es que volvemos a lo mismo que ya te había comentado. Le quito la concesión si no cumplen con las normas. Pero esa es una propuesta, horarios de buses. Horarios de buses, por supuesto. Y mapas dentro... Aquí tenemos una chica de Guayaquil que trabaja conmigo. Ella llega a las paradas de los buses y me dice, Paola, no entiendo nada. La persona que no vive aquí en Quito no se ubica qué bus tengo que coger y qué bus me lleva para el norte o cuál me está llevando para el sur, en pocas palabras. ¿Cómo hago? Tenemos que poner, obviamente, un mapa mucho más amigable para la ciudadanía si queremos que los turistas vengan. Pero si tú te paras en una parada y no entiendes nada, no sabes cuál bus tienes que tomar, cuál es la ruta, no sabes a qué horas llega el bus, no sabes si va a llegar repleto y te va a tocar esperar el siguiente bus. Si los buses siguen un horario, no van a estar repletos. Si siguen una misma, Quiero ver eso, velocidad, ¿cómo lo logra? Ya verás. Otro tema que hemos también tratado con todos los candidatos es a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, violencia de género y femicidios. ¿Usted tiene alguna propuesta para erradicar este tipo de violencia? La persona y los alcaldes que te hablen de femicidio cero en la ciudad de Quito, cuando yo sea alcalde, te está mintiendo. Eso es un tema de educación, es un tema de trabajo largo, que va desde las escuelas, desde los colegios, desde los padres de familia. Tenemos un recurso aquí en Quito que no es muy conocido aquí para ustedes, pero que en los barrios es bastante conocido, sobre todo los más necesitados, que se llaman las casas Somos. Dentro de estas casas Somos se pueden repotenciar muchísimos temas. Ahí están el tema de emprendimiento para los jóvenes, está el tema de capacitación, está temas de adulto mayor, pero podemos usarlo, y que no se está usando tanto, es en el tema de las mujeres, en el empoderamiento, en conversar con ellas, en darles asesoría legal, en darles acompañamiento para que puedan hacer todas sus denuncias. ¿Qué está pasando ahora? Las mujeres que se atreven a hablar, que no son todas, que van donde un juez, ya sabemos lo que pasa, son maltratadas, son revictimizadas, no reciben la atención suficiente, muchas de las personas que son los agresores quedan libres y la mujer sigue teniendo el mismo problema y la justicia no ha hecho absolutamente nada. Estamos en una sociedad, lamentablemente, donde los delincuentes y los agresores tienen más derechos y más beneficios que las personas, que las víctimas, digamos. Entonces resulta que ahora nosotros a las 7 de la noche en varios barrios del sur o parroquias, te hablo, y de aquí del casco histórico, en ciertos sectores, la gente ¿qué hace? Se encierra en su casa. Te cierran los comercios. El otro día estaba en el sur buscando justamente una ferretería, todo cerrado. Decía, ¿por qué empezaron a cerrar todos los...? No hay tiendas, no hay comercio.
es que ya es la hora de los delincuentes. Entonces la gente aprendió a encerrarse en su casa en vez de hacer todo lo contrario que tenemos que hacer, es salir. Debemos promover, no es competencia del municipio. Y por lo tanto tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio del Interior, pero sobre todo exigirle a la Asamblea Nacional que pase los proyectos de ley que benefician tanto en este momento al criminal, al delincuente, al violador, al que roba, al que secuestra, y no a las víctimas. Entonces, ¿pero en qué sentido? Las leyes están en beneficio a ellos. Está el juicio abreviado, entonces salen en menos tiempo de lo que tienen que salir, o si en un año no tienen sentencia, igual salen libres porque no se presentó la denuncia como se tenía que presentar. Las leyes están a favor de los delincuentes en este momento. Y entonces eso es lo que tenemos que cambiar y eso tenemos que exigirle al gobierno central. Pero como y nosotros no somos, que pudiera nosotros no tenemos que encerrarnos, nosotros tenemos que tomarnos las plazas, pero para que te tomes las plazas y te tomes el parque y te tomes la cancha deportiva en la noche para jugar vóley con tus compañeros de barrio, tienen que estar iluminadas y tienen que estar en buen estado. Si tenemos la mayoría de los parques que tú vas y visitas, tienen una maleza de más de 1 metro de altura y los juegos de los niños están oxidados porque no se volvió a dar un mantenimiento a estos lugares. Y las canchas deportivas ya no tienen la malla, la red para jugar vóley, ni tienen los arcos de fútbol porque ya se robaron, se rompieron y nadie hizo nada. Eso es del municipio. Esos espacios son públicos del municipio y nosotros tenemos que garantizarles que esos espacios estén iluminados y en buen estado para que la gente salga y se tome las calles en las noches. ¿Usted se considera machista? No, ni feminista. Yo creo que el hombre y la mujer somos un complemento maravilloso, perfecto, con nuestras debilidades y fortalezas los dos. Yo no creo que aquí la mujer se merece ganar la alcaldía de Quito por ser mujer. Me merezco ganar la alcaldía de Quito porque les estoy diciendo cómo hacer y porque la gente confía en mí y porque cuando me ve a los ojos sabe que no le estoy mintiendo y porque sabe que no soy corrupta y porque no tienen de qué acusarme, sino de haber trabajado durante estos 27 años y este año y medio en la asamblea siendo totalmente transparente. Entonces aquí no es que te beneficies por ser mujer o por ser hombre. El liderazgo no se mide porque eres mujer o porque eres hombre. Claro, pero hablando de todos estos crímenes que han pasado, sí tienen mucho que ver con un tema machista. Totalmente. ¿No? Desde esa perspectiva. Si me preguntas si hay machismo en Quito, claro, claro que hay claro, machismo. déjame terminar la pregunta. Desde esa perspectiva, ¿qué acciones hace usted, y esto he preguntado a todos los candidatos en su vida cotidiana, para combatir ese machismo? Con mis hijos. Qué mejor acción que con mis hijos. El otro día le escuchaba a uno de ellos, y no voy a decir el nombre porque qué horror, decir, se expresó mal de una chica. El Esteban y yo, mi esposo y yo, nos dimos la vuelta, pero automáticamente, a ver un ratito, cuelga el teléfono y vas a hablar con nosotros. Nunca más te vuelvas a expresar de una mujer así, nunca más vuelvas a decir esto. Se quedó, dijo, estás viendo todo lo que está pasando, porque ellos también saben la historia de Diana, saben la historia de Marta, ellos también se informan, saben, en los colegios les hablan de ese tema, pero la educación viene de la casa, viene de los colegios. Entonces necesitamos meter el tema, por ejemplo, hablábamos de las casas Somos hace un momento, ahí hay unas charlas súper importantes que los hombres tienen que escuchar sobre la masculinidad y qué significa la masculinidad. Y eso no significa ser el más fuerte, el más rudo, el más grosero, el más machista, el único proveedor de la casa y los demás. No, es otra cosa. Entonces hay que empezar a hablar a los chicos y la mejor manera, yo les digo, es desde la casa. Desde ahí viene la educación, desde ahí se fomenta el machismo. Pero al tener ahora cuando tú en el desayuno terminas de desayunar y mi hijo se turnan para lavar los platos y para recoger la mesa y no es mi hija mujer la que anda a lavar, Victoria anda a recoger los platos o ven ayuda a cocinar, ven, no, yo tengo 3 varones y una mujer. En mi casa te puedo decir que no hay el machismo. Pero eso viene de cada uno. Claro, y como alcaldesa, ¿alguna potestad o algo que pudiera hacer para reducir esto? Te estaba hablando justamente de los temas. Las casas Somos son importantes porque son, exacto. Y tenemos que reactivar nuevamente las casas barriales que están botadas, donde se pueden dar charlas, talleres, conversatorios, educación sobre ese tema. Mucha gente no entiende el tema del feminismo bien visto. Feminismo es simplemente tener nuestros derechos, como es igualdad de derechos y nada más. Pero ¿cómo dice que no es feminista si es que ahorita no, usted porque no soy feminista como la gente lo ve o lo quiere ver? Es que la definición es solo una, es igualdad de derechos. Sí, lamentablemente no es así como ves, y muchas veces cuando conversas con gente que se llama feminista, te das cuenta de que
no están hablando de igualdad de derechos, sino derechos especiales por ser mujer. Y eso es lo que a mí me molesta. Las mujeres no necesitamos que nadie nos defienda, ni derechos especiales, ni leyes especiales para las mujeres. Yo no creo en eso. Yo creo en la capacitación, yo creo en empoderar a la mujer. Sí, vivimos en una sociedad machista, no hay duda. Pero en el momento en que hagamos estos conversatorios, estos talleres, estas capacitaciones con hombres, mujeres, jóvenes y niños, las cosas van a ir cambiando poco a poco. No es un tema de un día al otro. No podemos decir que nuestra sociedad es igual de machista cuando en la época de mis abuelos, por ejemplo. Claro. Nosotros ya no somos así. Yo tengo 47 años y ya pensamos diferente. ¿Sí? Nuestros hijos piensan total y completamente diferente. Y te hablo de mi hijo de 21 años. Ni hablar de mi hija de 13 años. Ya los cambios se van dando y se están dando en beneficio de estos temas. ¿Todavía hay un cierto grupo? Sí. ¿Que tendrán que ir comprendiendo poco a poco? Sí. Cerramos con esto, Paola. La última vez le preguntaba yo qué errores usted cree que ha cometido y qué aprendizaje ha sacado de sus errores. En este último tramo ya de campaña, ya en esta otra postura que ya no es en la asamblea, ¿qué errores puede identificar de los cuales ha podido aprender? Y como te dije, me imagino que te debe haber dicho lo mismo, no tengo idea, porque la entrevista fue hace mucho tiempo. Yo creo que todos los errores son oportunidades. De todos los errores he aprendido algo. Por lo tanto, no me arrepiento si cometí errores. Los errores te sirven para corregir. Así es. Para corregir. Y cualquier cosa que me haya equivocado en algún momento me sirvió para fortalecerme y para corregir y no volver a cometer el mismo error. En ese momento usted hablaba de la política, ¿no? Decía que ha aprendido a escuchar más, que interrumpe muchas veces y que trata de decir, no voy a interrumpir, voy a escuchar. Hablando de su intervención en la asamblea. Y me decía, en esa entrevista mismo he interrumpido un montón, pero trato de no interrumpir. Desde esa perspectiva, no es tanto como el error para echarme látigo, ¿no? Es justamente lo que usted dice. Ahora que ha empezado a hacer campaña, hablábamos al inicio de que es lo más difícil. ¿Cuál ha sido quizá un error que usted siente que puede mejorar? El error que creo que sí, que lo reconocí ahora en campaña, digamos, es pensar que tengo la solución para todo. Es pensar que tengo la solución y que tengo la razón de cómo solucionar las cosas. Cuando la solución la tiene la misma gente. ¿Sí? Si hablamos de cómo solucionar el tema de los informales, es hablando con los informales. No tengo yo la solución, lo tienen ellos. Y entonces, si no te sientas a conversar con las personas, si no me siento a conversar con el gremio de los taxistas, de los buceros, si no me siento a conversar con las personas que trabajan de una manera informal en las calles y en las veredas, no voy a encontrar la solución. Entonces, el error es a veces creer que uno conoce la solución de todo. Y cuando no es así, cuando ya conversas con esta gente te das cuenta que poco o nada sabías de cómo solucionar el tema. Gracias, Paola, muchísimo, un gusto haber conversado otra vez con usted. Estuvimos con Paola Ventimilla y esperamos poder volver a conversar con usted pronto. Muchas gracias.